Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Y en este video hoy me gustaría compartir con ustedes sobre cómo es vivir el invierno en Andrews University, en esta parte del norte del país, en el sur del estado de Michigan. Y es que sí, si bien es cierto, nosotros como hispanos que venimos de otros países en el sur del continente americano, que no tenemos esta bonita experiencia de vivir la nieve, pues nos hace mucha ilusión. Nos hace mucha ilusión conocer la nieve, tocarla, sentirla, caer sobre nuestro rostro, sobre nuestro cuerpo y bañarnos con ella, ¿no? Recostarnos sobre ella y disfrutar. Lo cierto es que a veces sí que tanto se disfruta como bueno, también hay momentos en los cuales uno quisiera que esto terminara. Y digo esto porque en este momento que estamos grabando, que estoy grabando este video, ya lleva cerca de unos 12 días desde que comenzó la primera nevada. Y es que ha sido una serie de como de 2 o 3 nevadas, algunas no tan intensas. La primera fue un poquito más fuerte que la segunda, pero la tercera, esta en la cual estamos nosotros ahora justamente viviendo o que estamos pasando, esta ha sido bastante intensa. De toda la madrugada y todo el día ha estado cayendo bastante nieve que se ha acumulado muchísimo. Entonces, pues ustedes pueden ver en algunas imágenes que vamos a estar viendo durante este video, la nieve ha subido un poco más de lo usual. Y es que normalmente sí cae bastante nieve y sube un poco alta la nieve, pero esta vez ha caído bastante. Este tipo de nieve es una nieve un poquito delgadita que hace bastante volumen. Y entonces, pues bueno, esto crea que el volumen aumente considerablemente. Aunque evidentemente, algunos que han vivido en esta universidad ya en algún tiempo atrás nos cuentan que ha habido ocasiones que ha estado mucho peor, en las cuales los carros se quedan completamente cubiertos de nieve. Y bueno, es que este invierno ha sido bastante particular, especialmente porque las temperaturas han bajado muchísimo. Creo que han sido las temperaturas más bajas que hemos sentido durante este invierno y quizás una de las temperaturas más bajas en los últimos años, aunque realmente sí que hemos sentido y hemos estado en ocasiones cuando la temperatura ha bajado a menos 25, menos 30 grados centígrados y la sensación es todavía muchísimo más baja. Algunas personas piensan que la temperatura real comparada con la sensación térmica no es posible, ¿no? No creen que haya una diferencia entre ellas, pero la verdad es que la sensación térmica es causada por el viento sopla y entonces hace sentir al cuerpo que hay más frío de lo que realmente es. Así que eso todavía cala un poquito más. Y bueno, por ejemplo, yo soy de Cancún, Quintana Roo, y nunca habíamos sentido unas temperaturas tan bajas como las que estamos sintiendo ahora. Así que sí es bastante desafiante acostumbrarse un poco a esa cantidad, a esa temperatura y a esa cantidad de nieve. Pero después de algunos años, como es nuestro caso, que hemos estado aquí ya por más de 5 o 6 años, pues uno lo comienza a tolerar, se comienza a acostumbrar un poco, pero sí que realmente ya cuando esto dura ya por más de 10, 12, 3, 15 días, ya quisiera y anhela uno que por lo menos la nieve comience a irse de poco en poco, que las temperaturas comenzaran a subir, porque realmente sí que te restringe un poco algunas actividades. No te impide hacer todo, pero bueno, tienes que tener un poquito más de precaución, un poquito más, manejar con más cuidado y vestirte un poquito más preparado para soportar esas temperaturas. Ese es quizás, como dicen algunos, el impuesto que uno tiene que pagar, acostumbrarse a ese tipo de sensaciones, acostumbrarse a ese tipo de temperaturas. Y bueno, la tormenta de nieve ha traído algunas cosas buenas, porque cuando hay frío y cuando hay mucha nieve, no siempre uno tiene que pasarlo mal y quedarse en casa y hacer algunas cosas ahí. También puedes salir y hacer algunas cosas divertidas como las que vamos a hacer ahora. Lo único que sí tienes que hacer es abrigarte bien, ponerte buenos guantes, buenas botas, porque sí está frío, sí se hace bastante frío. De hecho, ahora mismo dice que se siente, la temperatura está a menos 10 grados, pero se siente como de menos 10, así que sí está bastante intenso, y más cuando sopla el viento, cuando hay bastante viento, se pone más frío.
Pero bueno, lo que vamos a hacer es algo que aquí le llaman tubing. Yo la verdad que no tenía idea de lo que eso era hasta que llegué aquí. Y entonces un día dijeron, vamos a hacer tubing. Y apenas hace un año atrás creo tuve la oportunidad de hacerlo por primera vez. Y es bastante divertido. Y es que bueno, aquí detrás del edificio de los Conquistadores hay una colina que ustedes pueden ver aquí. Y entonces aquí nos proveen de unas cámaras de llanta que son bastante grandes. Y bueno, la idea es subir hasta allí y entonces dejarnos deslizar. Así que no parece tan alto, la verdad. Pero cuando ya uno sube, lo primero que se enfrenta es que está bastante pesado, te quedas sin aire porque bueno, como tienes toda la ropa encima, pues es un poco más complicado. Pero ya después, lo siguiente pues es evidentemente la aventura. Así que se va a disfrutar, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a experimentar y ustedes me van a acompañar. Dale. ¡Buah! Y bueno, básicamente en la universidad casi todo continúa de forma normal, a menos que las circunstancias sean muy adversas. Entonces la universidad cancela algunas clases, pero eso es muy raro. Nos ha tocado ver ocasiones en las que las escuelas públicas cancelan todas las clases, pero la universidad sigue teniendo sus clases correspondientes. Algunas veces cuando esta nieve se derrite y se vuelve a congelar en la noche y se hace muy resbaloso, es hasta entonces cuando ellos deciden cancelar las clases porque ya es un poco peligroso. Pero bueno, nosotros venimos a eso, ¿verdad? A estudiar, a aprender, a disfrutar y bueno, a hacer nuestra parte con lo que nos corresponde. Y bueno, ¿qué en cuanto a los trabajos? Los trabajos también en la universidad continúan. Y básicamente en todas partes continúan. La gente tiene que ir a sus negocios, tiene que ir a las tiendas abren de forma habitual. Y bueno, esto es algo que uno tiene que hacer aquí porque de otra manera, si la nevada y el tipo de clima dura unos 2 o 3 semanas, pues bueno, uno no puede paralizar todo tipo de negocios. Así que los trabajos, las tiendas, todo continúa de forma habitual. Solamente es que uno tiene que comenzar a tomar nuevas y más precauciones para que no llegue a tener algún tipo de accidente o a enfermarse o quizás a padecer por una situación como un frío intenso. Ya nos ha tocado escuchar que en algunas personas en otros estados, por ejemplo, han fallecido debido a estas bajas temperaturas. Así que sí, uno tiene que tener cuidado, pero la vida continúa. Es algo que quizás nos podría sorprender en otros lugares. Pero bueno, lo cierto es que estos climas tan intensos, tan fríos, solo están en el exterior. Y básicamente todo lo que hacemos aquí en la universidad, salvo algunas otras excepciones, casi todo sucede en el interior. Por ejemplo, en los salones de clases, en las bibliotecas, en los museos, en los diferentes centros de trabajo. Todo está básicamente dentro de un edificio. Así que el edificio usualmente y casi siempre es que esos edificios tienen su aire acondicionado que es caliente, su calefacción. Así que bueno, uno se baja del carro que está también calientito, se baja al edificio, camina unos pasos y entonces llega a su lugar de trabajo. Así que básicamente no es como que la temperatura externa en el exterior impida las actividades, más bien solamente las condiciona y nos permite apreciar un paisaje, un panorama bastante especial, bastante divertido y sumamente interesante. Otra de las cosas que me sorprendió justamente por el asunto de la nieve es la pregunta, después de que se junta un montón de nieve durante las tormentas, es cómo la limpian, porque las calles luego se llenan bastante de nieve y algunos carros comienzan a atascarse, especialmente los carros que son pequeños.
y bueno, sobre todo si las llantas no son las especiales para ese tipo de terreno. Así que bueno, lo que vemos detrás de mí son de los camiones, son unos camiones bastante grandes de la ciudad, del condado en el cual uno vive. Y bueno, lo que hacen es que ellos pasan por las calles y con una pala que ellos tienen adaptada en su interior, entonces van empujando la nieve hacia afuera. Y mientras van empujando la nieve hacia afuera, ellos también tienen cargados en sus contenedores sal, una sal especial que van regando por toda la calle de tal manera que cuando siga cayendo más nieve entonces y toque la sal, la nieve comienza a derretirse. En algunas ocasiones no es suficiente, evidentemente, pero con el paso del tiempo las máquinas van arrastrando un poquito más y más la nieve y bueno, así es como las calles se limpian. Eso me pareció bastante interesante porque evidentemente algo tenían que hacer, ¿verdad? Y una manera de cómo solucionar ese tipo de problemas era justamente eso, limpiarlo con este tipo de camiones que son bastante grandes, impresionantes. Hay algo interesante sobre estas formaciones y es que básicamente lo que sucede aquí es que las olas, las mismas olas se congelan. Como ustedes pueden ver aquí en la parte de atrás, sí que la ola al principio se había congelado, pero sobre ella fue cayendo más nieve, nieve, nieve. Y el viento hace también que se forme esta especie de montañitas o una especie de colinas. Entonces, algunas personas como las que vemos ahí atrás, en el fondo, son muy valientes y entonces deciden caminar sobre ellas, aunque no es tan recomendable porque como es nieve, no es concreto, no es arena, no es algo sólido, no es estable, así que puede ser peligroso. Se han reportado en algunas ocasiones en años pasados, no estoy seguro sobre este año, pero personas que han pisado en un lugar que está bastante inestable, entonces se han caído y no hay manera de salir. Entonces, y bueno, además que el agua está completamente fría, eso es básicamente peligroso. De hecho, ahora mismo, aunque nosotros podemos ver el agua del lago mismo, pero no se mueve porque está congelado. Y sobre ello, pues entonces vemos que hay estas formaciones como pequeñas colinas. Evidentemente en la parte de la orilla hay arena, eso es arena, pero después comienza el agua y es donde se ha congelado el río y después la nieve y la acumulación de ella ha hecho que se formen estas pequeñas colinas que parecieran como una barrera artificial para evitar que la playa salga hacia las orillas. Así que muy curioso, mucha gente les gusta venir y aventurarse a hacer esto, pero algunos más les tenemos cierto respeto. Una vez ya lo hicimos porque no estábamos, una vez lo hicimos porque no estábamos conscientes del peligro que esto suponía, pero es una buena aventura. Por cierto que cuando vemos un escenario como este, es muy probable entonces que pudiera haber ocurrido un par de eras de hielo antes de que pudiéramos conocer el mundo tal y como es. Y de eso quizás vamos a hablar en otra ocasión.